Saludos. En esta parte 3 del módulo, de la presentación del módulo, nos vamos a estar enfocando en los helechos o las plantas vasculares sin semillas. Los helechos pertenecen al grupo de los pteridófitas, que es un grupo de plantas vasculares caracterizado porque su dispersión se produce por esporas, o sea, son plantas criptógamas, y comprenden de unos 150 géneros entre 6.000 y 15.000 especies entre ellos. Los pteridófitas son precursores también de las plantas con flores. En este grupo apareció por primera vez la vascularización que permitió el desarrollo de las plantas vasculares. Al ser plantas criptógamas, o sea que se propagan por esporas, realizan su ciclo biológico con alternancia de generaciones, una fase diploide mediante el esporofito y una fase haploide mediante un gametofito. Actualmente se debate la clasificación taxonómica de los pteridófitos debido a que los análisis filogenéticos moleculares han dado resultados contradictorios y aunque se caracterizan por tener un mismo ciclo biológico y estructuras anatómicas, los análisis muestran que se trata de diferentes grupos que han evolucionado de forma paralela, alcanzando características similares. Con más estudios en un futuro quizás se pueda se puedan asignar a un taxón particular cada uno de ellos. El ciclo de vida de los helechos se compone principalmente de una fase asexuada, una fase esporofítica, y otra fase sexuada o una fase gametofítica. La fase del esporofito es diploide y asexuado y está representado por la planta de helecho que en sus hojas o frondas tiene las esporas, las cuales se encuentran en estructuras llamadas esporangios, y estas estructuras a su vez forman los zorros. La dispersión de las esporas por el viento es la forma de propagación más común. Estas pueden estar en estado de latencia durante periodos de tiempo que pueden ir de meses a años, esperando las condiciones idóneas para su germinación. La etapa del gametofito es haploide y sexuada y se representa con el protalo, que es una pequeña lámina verde que surge de la germinación de las esporas, y en el protalo se forman los anteridios que generan los gametofitos masculinos y los arquegonios, donde se forman los gametofitos femeninos. En algunos casos los órganos sexuales aparecen en protalos separados, pero generalmente se ubican en el mismo protalo, en el mismo gametofito, perdón. En presencia de agua se liberan los gametofitos masculinos, los anterozoides, que nadan hasta los arquegonios, donde se encuentra la ovocélula femenina o la oosfera, y la unión de un anterozoide y una oosfera produce lo que nosotros ya conocemos como un cigoto, que formará eventualmente un nuevo esporofito maduro. Algunas adaptaciones en la hoja para retención de agua la han llevado a cabo los helechos, ¿verdad? Entre ellas el almacenaje. Tienen células de parénquima y sabemos que las células de parénquima son células conectoras, son células de almacenaje, son células fotosintéticas. Desarrollaron soporte, tienen lo que se conoce como un sterone, que básicamente, ¿verdad? También se compone de colénquimas y esclerénquimas, y tienen transporte interno de agua mediante los haces vasculares, específicamente mediante el xilema, y un floema para transporte de nutrientes. Ahora bien, si miramos la morfología de los helechos, las hojas de los helechos se conocen como frondas, son monomórficas en la mayoría de las especies, no obstante pueden ser dimórficas en determinadas especies. Las láminas se describen como simples o pinnadas, pero generalmente son varias veces divididas con un patrón de división pinnado. Los tallos, por el contrario, se conocen como rizomas, o sea, son tallos modificados y crecen horizontalmente sobre y bajo la superficie del suelo. Sin embargo, también los hay erectos y trepadores, y la mayoría están cubiertos por escamas, pero algunos están cubiertos por pelos o vellos. Y las escamas son generalmente lanceoladas y algunas veces orbiculares.
Ahora bien, las hojas de los helechos se conocen como frondas, como ya mencionamos. Debajo de la hoja tienen estructuras conocidas como zorros, ¿verdad? Que son esas estructuras marrones que observan la lámina. El esporangio se caracteriza por presentar un pedúnculo que sostiene una cápsula generalmente uniestratificada, que es recorrida por una fila de células con paredes más gruesas y que se conoce como anillo, el cual es importante para la dispersión de las esporas. Generalmente los esporangios son libres y están unidos a zorros. ¿Okay? Y recordemos que los helechos se reproducen principalmente por viento también, o sea, se dispersan esas esporas por viento también, pero los zorros dependen del calor para abrir y liberar esas esporas. ¿Sí? Esto lo van a poder observar en el laboratorio en los videos de ciclo de vida del helecho, así que presten atención cuando lo observen. El gametofito es un talo, o sea, es un cuerpo sin organización. El esporofito, por el contrario, es un cormo, con raíz, vástago y sistema vascular. Y debido a estas características, tradicionalmente se les agrupa con los pteridófitas. Una espora simple va a crecer para desarrollarse en lo que es una planta gametofítica y va a tener esa forma que ustedes observan ahí en esa imagen, que es acorazonada, llamada un protalo, y es ahí donde, en ese protalo, donde va a tener estructuras femeninas y masculinas, lo que es el arquegonio y lo que es la anteridia. El arquegonio va a formar los huevos, la anteridia va a formar los gametos masculinos, y el gametofito femenino va a producir una sustancia química, ¿verdad?, que induce a las esporas a producir gametofitos masculinos. De esa forma, ¿verdad?, la planta compensa y produce las estructuras que realmente necesita para poder llevar a cabo los procesos de fecundación. Aquí tenemos lo que es un esporofito joven, ¿verdad? Sería la figura 1 que tienen ahí, donde la A está representando lo que son los rizomas, el B está representando lo que es el gametofito y el C está representando lo que es el esporofito, ya maduro ahí. Y eso básicamente se requiere para desarrollar lo que es una planta adulta. Los anteridios van a estar produciendo el esperma mótil o móvil, y ese esperma va a nadar hacia lo que es el huevo en el arquegonio y se fusionan, se forma lo que es el diploide, ¿verdad? El esporofito diploide, y comienza esa nueva generación. El cigoto se desarrolla en un nuevo embrión que eventualmente crece y se desarrolla en lo que es el esporofito adulto que tienen ahí al extremo derecho. Tenemos lo que nosotros llamamos helechos arbóreos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y la definición de helechos arbóreos hace referencia a un grupo de helechos que por su capacidad de desarrollo y tamaño natural toman el aspecto de árboles. De ahí su también reconocidos como helechos arborescentes. Pero no se confunda, estos helechos no llevan a cabo crecimiento secundario, así que lo que ustedes conocen como un tronco es en realidad un rizoma de soporte erguido llamado estípite. Su origen se remonta a la era del Carbonífero, hace unos 300 millones de años, por lo tanto estamos ante unos fósiles vivientes que sirvieron de alimento a los animales prehistóricos de aquella época. Y aunque según las referencias que se puedan estar consultando, estas plantas han sintetizado complejos sustancias orgánicas y secundarias del mal sabor o venenosas, por lo que no deberían, perdón, estar entre los componentes del el menú preferido de estas plantas. Los helechos arbóreos se agrupan básicamente en dos familias grandes, las Dixoniáceas y las Cyanteáceas. Entre los dos grupos hay más de 500 especies nativas, principalmente del hemisferio sur, y últimamente aumenta la inclusión de helechos arborescentes en jardines, tanto públicos como privados, creando espacios de gran valor ornamental que evocan tiempos remotos por su tamaño y aspecto. Son grandes protagonistas a nivel arquitectónico y son plantas que por su naturaleza arcaica tienden a lucir bien.
Los helechos verdaderos se diferencian de plantas similares porque sus hojas jóvenes se encuentran enrolladas para proteger sus ápices, como lo vemos en esta imagen, a lo cual se denomina vernación circinada. En los helechos, los esporangios generalmente se reúnen en zorros ubicados en la cara abaxial o en la parte inferior de la hoja o del margen de la hoja. Ecológicamente son importantes. Ellos ayudan a aguantar el suelo, a evitar la erosión de los suelos. Ellos sirven de alimento. Esa forma enrollada o circinada de los helechos son consumidas por gente en Hawái, en Japón, en las Filipinas, y son estructuras que son sumamente nutritivas. Se utilizan como planta universal y se utilizan como fuentes de combustibles, aquellos helechos que son fósiles. Veamos aquí dos grupos bien importantes. A mano derecha, en la figura a mano derecha, tienen Psilotum. El Psilotum no tiene hojas ni tiene raíces. Lo que son los tallos y los rizomas básicamente se unen y están entrelazados como tal. Son casi fósiles vivientes descendientes de grupos de plantas muy abundantes en el periodo silúrico. Y eso hacen millones de años, más de 300 millones de años. Las plantas propias de regiones tropicales que viven epífitas, estas forman parte de ellas en las ramas de los grandes árboles y en el humus. Y el gametofito es pequeño y subterráneo, el cual se desarrolla en simbiosis con hongos la mayoría de las veces. El segundo grupo, los licófitas, que está al lado izquierdo, esa imagen al lado, del lado izquierdo, son plantas cubiertas de microfilos, son plantas acuáticas de los lagos templados, con un corto tallo en el que se encuentra el esporofito, coronado por hojas lineales, como los anteriores, ¿verdad? Abundaron en épocas arcaicas, formando grandes depósitos carboníferos. Aquí observamos dos grupos también adicionales, lo que son los equisetófitas y los polipodiófitas. Los equisetófitas o equisetales, el tallo frecuentemente es hueco y la célula de la epidermis acumula suficiente sílice que actúa como soporte o sostén. Este alto contenido de sílice tiene también la función de sistema de defensa contra las plagas y enfermedades de origen fúngico. En el caso de los polipodiales, y esos equisetales, ¿verdad? El tallo, si ustedes lo observan, ese tallo tiene como ranuras, ¿verdad? Estriados hacia los lados y tiene nudos. Y entre esos nudos de ahí surgen unas hojas, unos microfilos bien finitos, ¿verdad? Tipo escamas, vienen siendo las hojas. El otro grupo, los polipodiófitas, los helechos leptosporangiados o polipodiae o polipodiócidas, según el sistema de clasificación, ¿verdad? Se caracterizan por poseer un esporangio que se desarrolla a partir de una única célula y el corte del esporangio maduro se observa que su pared es de una célula de espesor. El esporangio nace en un pie que es una o más filas de células que lo separan del megafilo y una parte de la pared se diferencia en un característico anillo, que es una fila de células de las paredes diferenciadas que poseen las paredes internas engrosadas y la pared externa adelgazada. ¿Verdad? Y ahí caen muchos de los helechos que nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor, como lo pueden observar en esa imagen de la izquierda. Abundemos un poquito más en los equisetum, que vienen siendo de los helechos también fósiles, vivientes. Los equisetos o equisetáceos son una familia monotípica, primitiva de plantas herbáceas, vivas y perennes con rizomas y tallos articulados. El género Equisetum es el único representativo de esa familia que ha sobrevivido desde el periodo carbonífero de la era paleozoica, y eso es sumamente importante, ¿verdad? Siendo el único espécimen, sin embargo, ese espécimen tiene una capacidad de adaptación increíble. Conocidas vulgarmente como las colas de caballo
o limpiaplata son empleadas para pulir madera o metales debido a su alto contenido de sílice. Sus rizomas son estructuras densas y bastante extensas que contribuyen con la propagación, específicamente asexual, y esto permite el desarrollo de grandes colonias. Además, los rizomas tienen la facultad de penetrar profundamente en el terreno, lo que les hace o les ha permitido sobrevivir sequías, fuegos y daños físicos. Los tallos articulados presentan nudos y entrenudos diferenciados que crecen a partir de los rizomas subterráneos y tienen funciones fotosintéticas. La superficie de los tallos es acanalada y presenta pliegos o estrías pronunciadas a lo largo de los entrenudos, y los tallos son verdes. Las hojas son tan pequeñitas que los tallos son los que básicamente llevan a cabo gran parte de la fotosíntesis. Seguimos con este grupo de los Equisetum, ¿verdad? Los representantes del género Equisetum se caracterizan por la presencia de rizomas articulados, como ya mencionamos, del cual se forman tallos aéreos huecos. Estos tallos presentan estriados longitudinales e igualmente están articulados en nudos y entrenudos diferenciados, y a su vez poseen ramas verticiladas lateralmente, como se observa en esa imagen a mano derecha. Los microfilos o las hojas reducidas están dispuestas alrededor de los nudos, ¿okay? Y básicamente son casi ni se perciben, son bien pequeñas, son tipo escama, forman una pequeña vaina con una corona dentada. Los equisetos se reproducen a partir de esporas que se almacenan en esporangios agrupados en estructuras estrobiliformes. Y esta estructura está dispuesta en posición terminal, como lo pueden ver ahí a mano izquierda, el estrobilo, ¿verdad? Que vendría siendo el cono reproductivo de estos helechos. Es un tipo de cono, se le conoce como estrobilo. Las hojas, como tal, se le conocen como eufilos reducidos, son bien pequeñitas, menos de 2 centímetros en largo usualmente, tienen aspecto escamoso, se disponen alrededor del tallo de forma verticilada y son conadas, formando una vaina o corona, lo que en su libro se refiere como un chef, que a veces es más o menos engrosada. Las hojas solo a principio son fotosintéticas. Una vez alcanzan madurez fisiológica, se secan y pierden esa capacidad fotosintética, y por eso los tallos mantienen ese color verde y la capacidad fotosintética, ¿verdad? Ya que las hojas pierden esa capacidad. Solo son irrigadas por un haz vascular y ese haz vascular no se ramifica. La fase del gametofito se inicia al germinar una espora haploide que da lugar a un filamento de células o protonema, ¿verdad? Ahí en esa imagen tienen el A señalando lo que es un rizoide, el B lo que señalando el arteridio, que eventualmente ese arteridio es el que va a dar origen a las estructuras masculinas. Y una vez da lugar al filamento de células o el protonema, del que crecen pequeñas plantas o un gametofito. En la parte superior del gametofito masculino se encuentran los anteridios, ¿verdad? Que lo tienen ahí señalado por el B, que producen los gametos masculinos o anterozoides, y los gametofitos femeninos que producirán en sus arquegonios los gametos femeninos o oosferas. Los equisetum pueden reproducirse asexualmente por fragmentación de los rizomas específicamente, o se pueden reproducir sexualmente. Al final de las ramas fértiles se encuentran los estorobilos, como ya mencionamos, como se representa ahí a mano derecha, formados por los verticilios de hojas fértiles, que en este clado se llaman esporangióforos. El eje del estrobilo puede ser verde o no verde y nunca ramificado. Los esporangióforos son peltados, o sea, tienen un pie y no fotosintéticos. Los esporangióforos jóvenes tienen forma de pulvínulo y luego toman forma hexagonal. ¿Verdad? Cuando lo miran de una vista superficial se ven hexagonal, debido a la fuerza mecánica que ejercen entre ellos. En la cara interna del esporangióforo se originan los esporangios, que pueden por debajo del ápice expandido del esporangióforo, ¿verdad? Los esporangios representan o presentan un engrosamiento secundario de la pared de forma helicoide,
y los esporangióforos son de tipo eusporangiado, grandes, sin anillo, elongados, producen muchas esporas por esporangio. Los estrobilos se alargan al madurar para separar los esporangióforos y permiten la dispersión de las esporas. Las esporas son dispersadas por el viento y las esporas son esféricas, como las pueden ver ahí a mano izquierda, en la imagen de mano izquierda son esféricas con apertura circular y con 4 o 6 elánteres, o sea, expansiones largas en forma de correas, como se observan ahí, enrollados alrededor de la espora, que rápidamente se enderezan y asisten al movimiento de la espora cuando ésta sale del esporangio en la dehiscencia. Sabemos que ecológicamente los helechos tienen un rol sumamente importante. Son muchos los animales que dependen de las colas de caballos para alimentarse, por ejemplo. Su importancia económica es baja por su poca utilización para usos alimenticios, medicinales o industriales. El uso tradicional que se le ha dado a los helechos ha sido ornamental y en ese ámbito su importancia se puede comparar con las orquídeas y las cactáceas, los cactus. También se utiliza de forma ancestral para el tratamiento de enfermedades, especialmente para la eliminación de parásitos. La diversidad y conservación de los helechos están directamente relacionados al cuidado del medio ambiente donde se desarrollan y estos ecosistemas están cada vez más intervenidos por actividades humanas. Por lo tanto, el uso del suelo para asentamientos humanos, la ganadería, agricultura y la explotación de recursos forestales son los que ponen en peligro la extinción de estas especies que habitan en zonas intervenidas. Y sí, la sílica en los equisetales presentan los tallos, los hace buenos para restregar. Los colonos de Norteamérica lo usaban para fregar los utensilios de cocina. Es una práctica que aparentemente dio origen a otro nombre vulgar en esta planta, junco para refregar, distinto a lo que son colas de caballo o horseshoe.